apechugar con ella toda la vida los pobres críos. Ahora estamos en directo, antes estábamos efectivamente, pero ya vamos a comenzar este encuentro digital, esta entrevista digital con Rosa Díez, la diputada y portavoz del Partido Unión Progreso y Democracia, con unos minutos de retraso, pero generalmente cuando viene un dirigente político siempre se suelen complicar algunas cosas, rueda de prensa, paseo, aunque con este frío poco paseo hemos tenido oportunidad de dar. Y bien, tenemos, a diferencia del uso del chat, que bueno, yo creo que se ha quedado anticuado con el avance de las tecnologías digitales, lo que hacemos es una entrevista en directo, como puede estar en este momento observando, que luego queda ahí grabada para que la puedan ver iba a decir los lectores del periódico, claro. No sabemos si llamarles lectores o telespectadores, para que la puedan ver en el momento en que ellos consideren oportuno. Y hemos reunido una serie de preguntas que nos han ido haciendo los lectores a través de correo electrónico, algunas muy locales que quizá le correspondieran contestar a la candidata a la cabeza de lista del Ayuntamiento de Segovia, Luciana, que está con nosotros también, acompañándonos en este momento, pero vamos a entrar de lleno en las preguntas, en la selección de preguntas que hemos hecho, y además coincidiendo también con la rueda de prensa de esta mañana. Su opinión, Rosa, en primer lugar, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta entrevista. Su opinión respecto a las últimas detenciones del comando, este comando en Vizcaya, el comando de ETA, la tregua, las elecciones, la presencia de Sortu, esa etiqueta nueva, el caso Faisán, todo lo que está rodeando en este momento la polémica en torno al terrorismo en el País Vasco, a la política vasca. Sí, bueno, pues vamos, buenos días a todos, lo primero de todo, y nada, encantada de estar aquí con ustedes en el adelantado y de poder no solamente contestar a sus preguntas, sino que los ciudadanos los puedan ver después y analizar las cosas que decimos. Por separar las cuestiones, ¿no? Empezaré por el caso Faisán, que en fin, no es una novedad, desgraciadamente. Yo creo que ese es un asunto muy oscuro de nuestra joven democracia de los últimos años, en que se ha tratado de tapar. Es una cosa verdaderamente grave desde mi punto de vista que haya habido un momento en el que durante el periodo de la tregua anterior, de la legislatura pasada, algunos policías, indudablemente con instrucciones políticas, evitaran que se detuviera terroristas. Me parece que es una cosa que en sí mismo resulta de las más graves que han ocurrido en España y que no se ha querido investigar suficientemente y que finalmente vamos a conocer, como no puede ser de otra manera, ¿no? Yo creo que aquí hay responsabilidades políticas más allá de las penales que están en los tribunales. Aquí hay una abogacía del Estado y una fiscalía que quiso archivar el asunto y que finalmente no ha podido conseguirlo, y aquí ahora hay un juez que ha decidido que se sepa la verdad y que las responsabilidades sean asumidas por quien corresponda. Creo que, insisto, existe la responsabilidad penal que juzgarán los tribunales, pero hay responsabilidades políticas que tenemos que estar llamando la atención sobre ellas, porque me parece que los ciudadanos no podemos aparentar que no nos preocupa que se evitaran por decisiones políticas que se detuviera terroristas que iban a cobrar lo que ellos llaman el impuesto revolucionario, ¿no? En un contexto que era el contexto de tregua en el que el gobierno de la nación, quiero recordar, estaba negociando políticamente con ETA, cosa que ningún gobierno de la historia democrática ha hecho, porque también el gobierno socialista se empeña en decir que otros gobiernos negociaron. Nunca ningún gobierno, ni el de Aznar ni el de González, negoció las cosas que este gobierno negoció con ETA, que si luego no llegaron a buen puerto, no llegaron a acuerdo, fue porque no llegaron, pero porque ETA no quiso, pero realmente no porque el gobierno no estuviera dispuesto. Luego, en relación con las detenciones, pues la verdad es que buenas noticias, ¿no? Es decir, que la respuesta de la Guardia Civil a los intentos de ETA de volver a engañarnos y volver a colarse en las instituciones son detener a sus comandos y evitar que se cometan atentados. La verdad es que para mí ayer fue una mañana estupenda, una buenísima noticia. Me desperté prontísimo con la información de que habían detenido a este comando de legales, que llaman ellos, personas que, en fin, que viven entre nosotros, que no están fichados,
y que se dedicaban a almacenar armas y explosivos para volver a matarnos cuando estuvieran en mejores condiciones, ¿no? Así que una noticia estupenda que la Guardia Civil esté velando siempre por nuestra seguridad y por defender las instituciones democráticas. Y respecto de la posible entrada o no de terroristas en las instituciones, yo espero que el Gobierno de la Nación nos atreva a hacer en esta legislatura lo que hizo hace 4 años, que es permitir a ANV, que era y es ETA, como se ha demostrado, que entre en los ayuntamientos, porque yo quiero recordar que hoy 43 ayuntamientos entre el País Vasco y Navarra, presididos por alcaldes de un partido político, que las instituciones judiciales, tanto el Supremo como el Constitucional, han decidido que son ETA. Quiero recordar que hoy en Euskadi eso está ocurriendo, que hay alcaldes que pertenecen a una organización, que no es que lo diga Rosa Díez, han dicho los tribunales, que forma parte del entramado de ETA. Es decir, que hay gente que cobra de nuestros impuestos para organizar cómo nos asesinan. Y esos están en los ayuntamientos, porque les dejó entrar al gobierno y porque luego no les ha querido echar, porque podía haberles echado simplemente haciendo lo que se hizo en Marbella, disolver el ayuntamiento, disolver la corporación. La muerte del Diputado Luis Conde, y estaba asumida y forma parte de las listas para el Ayuntamiento de Segovia. Sí, bueno, la verdad es que por lo que yo sé, en fin, todavía no se les ha atribuido atentado en concreto. Es una de las especulaciones de quienes les han detenido, que hayan podido participar en algún atentado, entre otros ese. También se habla de la posibilidad de que hayan atentado, hayan participado en los atentados de Cuelles, el último policía, uno de los últimos policías asesinados en el País Vasco, pero creo que todo eso está todavía en terreno de la especulación. En todo caso, eran malos, eran de los malos, preparaban muerte para los ciudadanos, preparaban ataques contra la democracia y afortunadamente nuestros escudos, en este caso la Guardia Civil, han evitado que lleven a cabo sus deseos. Sí, entramos de lleno en las preguntas que nos han realizado. ¿Se sigue identificando con la izquierda, con la centroizquierda? A ver, yo he sido una socialdemócrata heterodoxa toda mi vida, es decir, contestataria, crítica. Cuando yo me afilié al Partido Socialista, allá por los años 75, 76, no recuerdo exactamente en este momento, el Partido Socialista era marxista, yo era socialdemócrata. Mi padre era socialdemócrata, yo aprendí, en fin, me hice adulta mayor en esa cultura de la socialdemocracia. Y yo creo que los valores de la socialdemocracia, junto con los del liberalismo, han sido los que han construido la Europa democrática, y esos dos valores políticos, esas dos corrientes ideológicas, son las que forman el partido del que yo en este momento soy portavoz. Yo pertenezco al ala de la socialdemocracia y dentro hay muchos que son liberales. Pero, insisto, lo más importante me parece es que en el siglo XXI haya en España un partido que aúne dentro de su propia estrategia política esas dos grandes corrientes ideológicas, que son las dos corrientes que han formado la Europa social, la Europa del modelo de bienestar que hoy tenemos, ¿no? Con muchas deficiencias y con muchas necesidades de mejorarla, pues lo mejor que hay en el mundo, ¿no? Y creo que lo importante es combinar esas dos grandes corrientes, esas dos grandes trayectorias. Una que ha defendido de una manera más expresa la igualdad, que podríamos decir que es la corriente socialdemócrata, y otra que ha defendido de manera más expresa la libertad, que es el liberalismo político. Y de eso me confieso, de esas dos corrientes, aunque insisto, yo sigo siendo una socialdemócrata heterodoxa, que es, creo que lo más importante, la capacidad de discutirlo todo y de no seguir nunca ningún dogma, ni siquiera el de la socialdemocracia. ¿Quién cree que ha cambiado aquí? ¿El PSOE o usted? Desde luego que el PSOE. A mí no me importaría haber cambiado. Quiero decir, las personas cambiamos a lo largo de la vida. Yo tengo 58 años, voy a hacer 59, ya lo creo que habré cambiado. Si no, sería un tiesto en vez de una persona, ¿no? Pero que en lo que significa de posición política, el Partido Socialista Obrero Español ha dejado de ser lo único importante que fue toda su vida, que fue un partido que vertebraba a España. Mucho más importante que ser marxista o socialdemócrata o liberal o conservador, tiene que haber partidos en España que vertebren el país. ¿Qué es vertebrar el país? Defender la misma posición política en cualquier lugar de España, en las cuestiones fundamentales, no defender una cosa y la contraria según en qué parte de España te encuentres, porque es la única manera de defender la igualdad de todos los españoles, la igualdad ante la ley. No solo la igualdad de oportunidades, la igualdad ante la ley.
iguales ante la ley. Entonces, el Partido Socialista siempre fue eso. Yo cuando me afilié era marxista, ya le digo, yo era socialdemócrata, pero era un partido que vertebraba a España, o sea, que tenía una posición política sobre el modelo de Estado, sobre igualdad, sobre justicia, una, en toda España. Y hoy son 17, la suma de 17. Desgraciadamente el PP es igual, ¿eh? Quiero decir que la diferencia es que el PSOE lo hizo por estrategia, ese cambio evolutivo que en mi punto de vista es involutivo, por estrategia, porque Zapatero decidió hacer la segunda transición con los nacionalistas y no con la otra formación política llamada nacional, y el PP lo hace por complejo, por sus baronías territoriales. Pero bueno, yo creo que el PSOE ha dejado de ser eso, lo más importante que fue. Yo recuerdo al principio de mi historia política, cuando era miembro del Comité Federal y cuando Felipe González era secretario general del partido y además presidente del gobierno, recuerdo en la época del PP, de Alianza Popular, que se solía quejar en el Comité Federal de que en España no había alternativa, porque la Alianza Popular tenía muy pocos votos y lo planteaba como un problema, o sea que no había alternativa, ¿no? Y había miembros del Comité Federal que decían, pues bueno, ¿qué importa? Pues mejor, pues así estaremos toda la vida. Y recuerdo a González explicando la necesidad de que en un país hubiera alternativa y que hubiera una alternativa que vertebrara a España, exactamente esas palabras. Y le recuerdo una frase, es que daros cuenta que hoy España solo lo vertebra el PSOE, decía él, y la Guardia Civil. Claro, ahora la Guardia Civil y el Corte Inglés. En este sentido, si me permite la broma de lo del Corte Inglés. Y claro, ese es el problema, que el PSOE no lo vertebra, el PP ha renunciado a hacerlo, porque es una coalición de derechas españolas. Bueno, pues no sé, ha surgido un partido que se llama Unión Progreso Democracia, que puede parecer esto una bilbainada, pero no lo es, y digo, oiga, es que aquí hay que defender el Estado, y el Estado no es defender el mapa, el Estado es defender la igualdad de los españoles, y si ustedes no son capaces de comportarse, porque se comportan como si fueran nacionalistas, el problema no son los nacionalistas, sino los partidos que se comportan como si lo fueran, pues alguien les tiene que tomar la solapa, para utilizar una expresión coloquial, y obligarles a comportarse. Y una pregunta aquí relacionada con la reforma de la ley electoral. Al hilo de la rueda de prensa también ha surgido este asunto, y primero son las grandes expectativas que tiene PID respecto a que el 50% de una gran porción de ese 50% de personas que dicen que se van a abstener pueda, y que su primer partido, el partido preferido, el partido que votarían en caso de no abstenerse, pueda ser UPyD. Y después lo que ha dicho la candidata por Segovia, que en caso de tener que realizar pactos, pactarían en base a temas muy concretos, ¿no? Como puede ser precisamente esta reforma de la ley electoral, lo que hagan los grandes partidos en Madrid respecto a asuntos como la reforma de la ley electoral o el hecho de que se devuelvan competencias a la Administración Central para configurar ese marco federal que decía. Así es, nosotros, como no vamos a pactar más que con partidos nacionales, es decir, o con el PSOE o con el PP, en caso de pactar con alguno de ellos, de hacerles alcaldes, de hacerles presidente de comunidad autónoma, de hacerles pactar las políticas y por tanto para que las puedan llevar a cabo, condicionaremos los pactos a eso, a que se recambie la ley electoral y a que la educación sea competencia del Estado, empezando por ahí. Luego hay otras muchas cosas. Puede haber quien diga, oiga, ya, y lo de las alcantarillas de Segovia, oiga, sí, las alcantarillas de Segovia también las vamos a atender, pero es que los problemas de España, entre otras las alcantarillas de Segovia, no se resuelven si no somos capaces de resolver estas cuestiones importantes que trascienden lo propiamente de Segovia, aunque lo propiamente de Segovia va unido a esta cuestión. Lo hemos dicho y lo decimos en toda España y lo ponemos muy negrito sobre blanco para que nadie se engañe. Para nosotros no significa nada la sigla, significa la política que se vaya a hacer. Y tanto el PSOE como el PP no quieren cambiar, por ejemplo, la ley electoral, porque esta ley electoral les permite la alternancia. O sea, ahora te toca a ti, luego me va a tocar a mí. O sea, les permite poder. Y no les va a quedar otro remedio que cambiarla para conseguir el poder. Porque va a haber un partido que en vez de pedirle 2 consejerías, les va a decir, pues como no cambiéis la ley electoral, no te voy a hacer presidente de la comunidad autónoma. Entonces, para eso van a cambiar la ley electoral. Este país no puede permitirse que el 30% de los jóvenes no terminen la educación básica, la educación obligatoria. No puede permitirse la marginalidad a la que les estamos condenando. No puede permitirse estar en el puesto 107 de 139 países del mundo.
eso no tiene arreglo mientras la educación no sea competencia del Estado, mientras siga habiendo 17 sistemas educativos. Por tanto, como nos importa España, nos importa el futuro de los españoles, no le daremos a nadie la posibilidad de gobernar si no quiere cambiar estas cosas. Y como además no estaremos en los gobiernos y cada año hay que aprobar presupuestos, si nuestro voto es decisivo en las instituciones, les obligaremos a cambiar. O sea que esto es lo que hay que hacerles llegar a los ciudadanos. Oiga, a usted no le gustan los que gobiernan, ¿verdad? Y no le gustan los que son alternativa de gobierno. Lo dice cada vez que se lo preguntan. El 80% dice que no le gusta ni el que está ni el que viene a sustituirle. No se fía de ellos, no les gustan, no les genera confianza, ni las políticas que hacen. Oiga, pues es humano, está en cambiarles. Porque si resulta que no les gusta pero les votan, usted es tan responsable como ellos. ¿Cómo podría, por ejemplo, tomarse medidas para reducir los gastos de las comunidades autónomas? En el caso de Castilla y León, por ejemplo, ¿cuáles serían esas primeras cerrando, primero, suprimiendo las diputaciones, todas ellas, la primera cuestión. Segundo, agrupando ayuntamientos. Hemos hecho un estudio y lo hemos presentado en el que se demuestra que la rentabilidad en términos sociales requiere un número de ciudadanos alrededor de 15.000 para tener un ayuntamiento. O sea, una medida que si se llevara a cabo reduciría un montón de gasto superfluo, sin reducir la calidad de los servicios que se prestan a los ciudadanos. Las diputaciones ni le cuento. Tercero, reduciendo el número de asociaciones, de fundaciones y de sociedades públicas. La mayor parte de ellas, en esta comunidad como en el resto de España, no se sabe ni qué objeto tienen, más allá de desviar fondos y de que esos fondos se gasten sin ningún tipo de control. Y cuarto, suprimiendo duplicidades en el conjunto de las comunidades autónomas, junto con ayuntamientos y gobierno de la nación, de forma que no hubiera 17 de todo en España, porque aquí hay 17 defensores del pueblo, 17 sistemas meteorológicos, bueno, por supuesto muchas más que 17 televisiones públicas, semipúblicas y concertadas y radios y de todo. Bueno, no hay país que lo aguante desde el punto de vista económico y además eso no repercute en la calidad de los servicios de los ciudadanos. Solamente con que las 17 comunidades autónomas españolas utilizaran los criterios de las 3 más eficientes y más eficaces, simplemente sin entrar en la distribución competencial, o sea, los criterios Maastricht, los que nos obligan a los países de la Unión Europea a ser aplicados, más eficaces y más eficientes, en España nos ahorraríamos cada año, 26.000 millones de euros. Y estamos preocupados por cambiar las bombillas de las carreteras. Y eso simplemente con lo más eficaz y lo más eficiente. 26.000 millones de euros que podríamos destinar a hacer políticas, en fin, de estas de las que estamos hablando. Evidentemente, la medida de los 110 km por hora la considera entonces un tanto... Es que no es una medida, es que es una burla. O sea, es que es realmente una burla propia de personas desocupadas que no saben qué hacer con sus neuronas y que según les pille un fin de semana toman esa decisión o la contraria. Me parece que es una burla para el conjunto de los ciudadanos. Entre otras cosas, vamos, es el ejemplo de la precipitación. Fíjense, si es que da como un poquito de vergüenza, ¿no? Así como ciudadana, ya voy a olvidarme que soy una política y lo vamos a analizar un poco desde fuera. Yo me pongo en casa ciudadana que está viendo la televisión y le oigo al vicepresidente primero del gobierno decir que con esta medida nos vamos a ahorrar 15.000 millones. No, el 15%, que digo 15.000 millones. O sea, ya hasta 1.400 millones. Sí, bueno, esto es, el 15%. Después sale el ministro del ramo, o sea, Sebastián, y dice que el 3%. Después sale Blanco, el de Fomento, y dice que entre el 5 y el 20, para no comprometerse. Dice, bueno, yo voy a coger un esto amplio. Y después sale el presidente del gobierno en los Emiratos Árabes y dice que no solamente es el ahorro, que es la contaminación que vamos a evitar y además para salvar vidas. Yo digo, anda. Y luego dice que va a ser provisional. Digo, a ver, si es para salvar vidas y para evitar contaminación no tendría que ser provisional, ¿no? Y además, ¿por qué 110 y no 70 por hora? Bueno, o sí, directamente, ¿por qué no cerramos las gasolineras? Y así simplemente, pues, no sé, vamos en otro tipo de transporte alternativo. O sea, todo junto es como una broma, como una tomadura de pelo, como si pensaran los gobernantes que los ciudadanos somos tontos. Y no nos damos cuenta de estas cosas que están diciendo, de que nos están tomando el pelo. Entonces, es todo eso, como una especie de intento de tomadura de pelo. Pero si de verdad quisiéramos ahorrar en energía, ¿sabe usted que simplemente manteniendo 10 años la vida de la central de Garoña, es decir, lo que dicen los técnicos que hay que mantenerse, nos ahorraríamos la importación de 25 millones de barriles de petróleo?
y 1.600 millones de euros en compra de gas, o sea, de gas de energía alternativa, 1.600 millones de euros, y evitaríamos 25 millones de toneladas de CO2 de polución, de contaminación, simplemente manteniendo 10 años. O sea que si de verdad les importa el ahorro, pues oiga, hay medidas que pueden ustedes, bueno, aparte de evitar el despido de un montón de trabajadores, en fin, otra serie de consideraciones. ¿Está segura que se va a cerrar? Porque en este bueno, momento, es lo que ha dicho el gobierno, un día. Pero parece el día ser siguiente que vaya la usted a cosa no saber. está muy clara, ¿no? Pero no hay nada peor para la economía y para cualquier tipo de organización que la inestabilidad. Es decir, que no saber a qué atenerse. O sea, que fíjate, su pregunta es que lo incluye y dice, oiga, ¿qué ocurrirá? ¿Alguien invertiría en un país, un empresario? Si usted tiene dinero y puede invertir, ¿usted qué le pide a un país para invertir? A un gobierno, a un gobernante, un cierto horizonte de estabilidad. O sea, saber a qué atenerse. No puedes invertir en molinos, o sea, en energía eólica, con un montón de subvenciones para que inviertas y después 3 años más tarde quitártela, que es lo que ha hecho, por cierto, el gobierno de España. ¿Y sabe usted en ese decreto en el que se reducía las ayudas a la inversión eólica, cuál era una de las explicaciones en la exposición de motivos? Que era de verdad el Guinness. Lo que pasa que, bueno, yo lo conté ahí en el Congreso en mi intervención, pero luego no salió. ¿Sabe que el ministro Sebastián, bueno, el gobierno, pero en este caso era su ministerio, decía que había habido pérdidas porque había hecho muy bueno y había habido mucho viento? O sea que, a ver, el gobierno le dice a la gente que invierta en molinos y en placas solares y luego reza para que ni haga sol ni viento. Porque si hay demasiado viento y demasiado sol, como no se puede acumular esa energía, que parece que no se habían dado cuenta antes, que es que uno de los problemas que tiene es que hoy por hoy no hay tecnología para acumularla y por tanto para guardarla para cuando no haya viento ni sol, es que no es serio. Quiero decir, es que es impropio de un país serio tener unos gobernantes que nos quieran tomar el pelo todo el rato. Lo que es peor es que nos lo dejemos tomar, porque vuelvo a la pregunta de antes, si además vamos y les volvemos a votar, y digo, oiga, pues a ver si es que nos gusta que nos tomen el pelo. A ver si es que en el fondo tenemos un puntito de masoquismo y nos gusta que nuestros gobernantes nos tomen el pelo. Porque es que el día de la urna, cada uno valemos lo mismo, O sea, allí no vale ya lo que hayas gastado en publicidad previamente. Placas solares en torno a la que hay algo oscuro en Castilla y León, como ha dicho como ha dicho su candidato, exactamente por Castilla y León. Ha sorprendido también en la conferencia de prensa que me ha comentado que ustedes no quieren entrar a pertenecer a ninguna sociedad pública, ni en las cajas de ahorro, ni en relación a las cajas de ahorro, precisamente, es uno de los temas más de actualidad. Tenemos otra pregunta. ¿Qué opinan en relación a esta reforma de las cajas de ahorro y a la situación actual de este sentido? Pues mire, hace 2 años, cuando el gobierno decía que el sistema financiero español era el más solvente del mundo mundial, y dentro del sistema financiero español particularmente expresaba esa idea sobre las cajas de ahorros, que son el 51% de nuestro sistema financiero, nosotros presentamos como Unión Progreso y Democracia una iniciativa en el Congreso de los Diputados precisamente para iniciar la despolitización de los órganos de dirección de las cajas de ahorros. Y le explicamos a la vicepresidenta segunda, a doña Elena Salgado, entonces ya vicepresidenta, que si no se despolitizaban los órganos de dirección de las cajas de ahorros, todas las demás reformas que hubiera que hacer iban a ser imposibles. Nos dijo que no, que estábamos equivocados, que no había que despolitizarlas, que no estaban politizados y que además el sistema era súper solvente. Bueno, si se hubiera iniciado ese proceso hace 2 años, hoy no tendríamos un agujero de 50.000 millones de euros. Yo creo que el problema es ese, que en esta materia, como en todas las demás, el gobierno no ha hecho los deberes porque ha preferido negar la realidad. ¿Y por qué ha negado la realidad? ¿Porque no la conociera? No, porque en los órganos de dirección de las cajas de ahorros están ellos y los del PSOE, por cierto. Y iniciar la despolitización es clave para que toda esa concentración, todas esas concentraciones que se han intentado y que se han venido produciendo entre cajas de ahorros no hubieran obedecido a criterios partidarios en vez de a criterios profesionales. Entonces, llevamos 3 años de retraso. Estamos llegando a los minutos finales, pero bueno, vamos a ponernos en un escenario después del día de las elecciones municipales. Ustedes tienen opción de gobernar en muchas ciudades.
gobiernan por una parte en clave nacional, como hemos estado escuchando, también gobiernan en clave local con sus programas electorales. ¿Cuál sería la primera medida que pudieran tomar en una ciudad como Segovia? Bueno, pues hacer un repaso de todas las duplicidades y todos los despilfarros de gastos que hay en el ayuntamiento, empezando por ahí. Empezando por los cargos de libre designación, la mitad de los cuales no se sabe a qué dedican su tiempo libre, empezando por sociedades públicas y semipúblicas y subvenciones y fundaciones, es decir, hacer una revisión y a presupuesto cero. O sea, como en los momentos de graves crisis. O sea, no se trata de hacer un presupuesto pensando respecto de lo del año pasado que quito y dónde reduzco, no, sino ir a presupuesto clave cero. Oiga, revisemos todo de arriba abajo. Y además hagámoslo de forma transparente. O sea, no hay nada que no se pueda cuestionar de lo que ha sido la política municipal en Segovia, salvo la igualdad de todos los segovianos a la hora de ser atendidos. Más iguales los que más necesidades tienen. Es lo único que no se puede revisar. Y para eso es el ayuntamiento. El ayuntamiento no es un fin en sí mismo, no es más que un instrumento para servir a los ciudadanos. Entonces, presupuesto clave cero, revisión política de todo lo que hemos hecho. Y lo que no haya dado buenos resultados desde el punto de vista de la prestación del servicio, no hay por qué mantenerlo. Nos encontraremos con cosas sorprendentes en Segovia y en toda España. Una pregunta en clave muy local que nos la vamos a realizar también por falta de tiempo respecto a la rehabilitación de viviendas en alguno de los barrios de esta ciudad. ¿Alguna crítica hacia un concejal que se presenta de candidato por su partido en un municipio? ¿No será concejal ya? Si se presenta de candidato. De Eresma, sí, parece ser. No puede ser. Parece ser que sí, según una pregunta que tenemos aquí, efectivamente. ¿Qué le merece la opinión de un concejal que apoya un plan general de ordenación, luego por detrás dice que va a hacer una alegación en contra de ese mismo plan y que ese concejal, bueno, pues esté cambiando durante los plenos, digo una cosa, después dice otra, y que vaya a ser su partido, que va a ir con su partido a las elecciones? Mire, en el partido de Unión Progreso y Democracia, no conozco ese caso en concreto, pero ya le aseguro que cuáles son las normas. En Unión Progreso y Democracia nadie puede venir siendo concejal o siendo cargo público de otro partido. Tienen que dimitir antes. Y tienen que dimitir no el día que se presentan, tienen que haber dimitido antes y tienen que haber dejado el acta. Solo se hace una excepción y es personas que iban por agrupaciones independientes y que se han podido afiliar entonces, pero eso no les garantiza en modo alguno ser candidato de nuestro partido, y los candidatos de nuestro partido se eligen por votaciones primarias entre todos los afiliados. Entonces, en fin, no conozco el caso en concreto, pero ya le aseguro que esa progresión así tal cual está contando me suena como que es bastante raro dentro de nuestra organización política. Si va el tiempo que vas a comer en Segovia, ¿no? No, porque tengo a las 4 menos cuarto comisión de Interior en el Congreso de los Diputados y tengo que estar ahí. En todo caso, ¿qué le gusta? ¿Cordero o cochinillo? Cordero. Pero yo lo pongo, en fin, no lo voy a decir en Segovia, porque aquí iban a decir, esta parece de Bilbao, y no soy de Bilbao, que soy de las Encartaciones, pero yo pongo un cordero en mi casa extraordinario. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todas las personas que han colaborado en esta entrevista aportando sus preguntas. Muchas gracias. Gracias a vosotros.